judiciales, hecho que le permite ver cuál es la situación actual de la traducción e interpretación en el ámbito judicial. En este contexto empezó hace 4 años a denunciar la situación de los intérpretes judiciales, teniendo una reunión con los decanos y profesores del mundo de la traducción e interpretación para trasladar la preocupación por este tema. En este contexto viajó a Inglaterra para hablar con la doctora Anne Corsellis para ver cómo había resuelto Inglaterra este asunto. Planteó una alternativa de contratación a la Comunidad de Madrid sin respuesta y denunció oficialmente al Consejo General de Poder Judicial la problemática de los intérpretes para que se consiguiera hacer algún informe por el mismo Consejo. Tema que se ha hecho con el resultado que ya es público y de hecho es un tema que tocará en su ponencia de esta tarde. Muchísimas gracias por la presentación y gracias por haberme invitado a Cataluña, que no había tenido la oportunidad de venir nunca para trabajar sobre esta materia, y me interesa mucho porque sobre todo aquí no tengo que hacer un esfuerzo para explicar la importancia de la lengua. En primer lugar quisiera saber, gracias, quiero saber cuánto tiempo tengo para organizarme un poco la ponencia, aproximadamente. Hasta ¿se oye ahora? Sí. Bueno. Sí, vamos a ver. A mí me interesa muchísimo. Bueno, primero pregunté cuál era el nivel, es decir, a qué personas iba destinada un poco el coloquio, ¿no? Y me dicen que hay gente que es estudiante, pero que hay mucha gente de la administración cualificada, intérpretes y gente que trabaja ya en la administración, con lo cual, evidentemente, yo creo que lo que nos interesa es entablar un diálogo. Y a mí me gustaría sacar toda la problemática que hay en los tribunales de justicia, cómo estamos trabajando con los intérpretes, cuáles son las cosas que se van avanzando, las que no, y sobre todo me interesa muchísimo la problemática cotidiana que se va planteando, porque yo creo que ahí tenemos un escollo muy importante y que la judicatura tiene mucho que aprender. Creo que no sabemos nada sobre esta materia, ni judicatura, ni fiscales, ni abogados, ni todo el paquete de lo que hay en la administración de justicia, y creo que aquí hay un reto muy importante. A mí no me gusta trabajar con PowerPoint, me gusta mucho el lenguaje no verbal, forma parte del 80% de la información que yo tengo en el Tribunal de Justicia. Es curioso cómo cuando se le toma el interrogatorio a los acusados, ellos hacen una exposición oral de lo que dicen que no han participado y tal, y es curiosísimo cuando se sientan, y los estoy viendo enfrente de mí, empiezan a pasar los testigos por delante, empiezan a hablar y a decir, pues yo lo vi participar porque lo vi desde la ventana de mi balcón, que rompió la reja del local de abajo y tal, y ellos están en el asiento siendo así. Cuando los miro, inmediatamente rectifican porque ven que el lenguaje verbal los ha traicionado. Es decir, que a mí me importa mucho el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal. Como Cataluña es un país o un trozo de país o una nación donde la lengua ya está muy cultivada, quiero decir que para mí el descubrir el trabajo de los intérpretes en los tribunales de justicia me llevó a entender la importancia de la lengua y la importancia en la administración de justicia, porque ahí es donde la gente se juega los derechos fundamentales y las libertades públicas. Yo estoy en un tribunal donde la gente es privada de libertad. Por lo tanto, todo lo que ocurra en ese espacio repercute inmediatamente sobre el acusado y sobre los testigos en el caso de que sean estos las víctimas. Entonces, la lengua tiene que ver fundamentalmente con los derechos fundamentales, con el derecho a poder expresarte, con los sentimientos y con la cadencia y con el tono que tú tienes cuando tienes dolor, cuando tienes rabia, cuando crees que una cosa es injusta, cuando crees que no te lo mereces y te están acusando de algo. Esto me parece crucial. Nuestro país no ha entendido, y meto a todo el Estado español, no ha entendido todavía la Administración de Justicia la importancia que tiene la lengua y la importancia de la lengua como un derecho fundamental que hay que respetar. A pesar de la Constitución española, a pesar de que este tema surge, nunca se pensó que la España después de la dictadura
iba a generarse tanto volumen de inmigrantes que vinieran aquí, es cuando empezó a venir el problema, sino que el problema era catalán, gallego, tal, era una cosa como local. Cuando en los tribunales de justicia dejaron de venir la gente de ETA, que eran los que planteaban el problema en el País Vasco y en la Audiencia Nacional con los juicios que allí se están celebrando, y empieza a venir la inmigración, y sobre todo empieza a venir la inmigración pobre, tenemos un problema que resolver delante de la mesa. Porque todos los ciudadanos no somos iguales ante la ley, a pesar de lo que está de moda ahora mismo decir, porque la primera premisa sería, ¿tenemos todas las mismas oportunidades? No, no tenemos las mismas oportunidades. Luego, la gente que acaba en los tribunales de justicia es el fruto de aquella gente que es rastreada por la policía y es presentada ante los tribunales de justicia. Esto tiene su importancia. La gestión de la lengua en los tribunales de justicia, que es un derecho fundamental, se ha dejado en manos de empresas privadas. Yo entiendo que una universidad, como esta o cualquier otra universidad, por ejemplo, lo que es la gestión de la limpieza, se pueda llevar a cabo por una empresa subcontratada, porque la universidad no puede estar pendiente de a quién paga los contratos ni de qué forma de las limpiadoras. Pero un derecho fundamental se tiene que gestionar por personas que saben realmente lo que tienen entre manos, y no se puede gestionar por empresas mercantiles con ánimo de lucro que persiguen un beneficio, porque está en contra del derecho básico de ofrecer la lengua, ofrecer la traducción y la interpretación que el ciudadano se merece, y sobre todo está en contra del propio salario del intérprete, porque de esto también vamos a hablar, porque influye en la calidad del servicio y en las personas que finalmente prestan este servicio, y si realmente pueden vivir y mantenerse de este servicio, y por qué a veces baja la calidad del servicio. La experiencia que yo he tenido a lo largo del tribunal es que al principio no comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo, porque venían los intérpretes, no entendían bien a la vez las cosas, había que buscar una alternativa, no la teníamos, y es cuando empecé a profundizar sobre este tema. Entonces, tal y como, o sea, el tema que ocurre ahora es lo siguiente. Hay dos tipos de ciudadanos, diríamos, que vienen a los tribunales de justicia, por simplificar. Uno son los ciudadanos europeos. Los ciudadanos europeos están mucho más curtidos. Son personas que en un momento determinado pueden mostrarse con seguridad ante el tribunal, pueden levantar la mano y decir, perdón, yo a este señor no lo entiendo. Y este señor es inglés y viene imputado por un delito de estafa, con dos españoles que han cometido presuntamente un delito. En cuanto que empiece el juicio, si él ve que a las primeras preguntas no se entiende con el intérprete, levanta la mano y dice, perdón, no lo entiendo, y le digo al intérprete, espera en los comicios, usted es de inglés, pero ¿de qué país es? De Pakistán. Entonces no se entendía. Bien, esto es algo importante, porque sin embargo, cuando viene la gente de los países de las colonias, porque este es el conflicto más importante que tenemos, cuando viene la gente de los países de las colonias, es decir, anglófanos, francófanos, o la gente que habla olós, suajili y todo esto, o árabe dialectal, empezamos a tener problemas porque es un tipo de persona acusada que no tiene la misma seguridad como ser humano para defenderse ante un tribunal de justicia, para defenderse levantando una mano y decir, perdón, es que no entiendo al intérprete, no me comunico, no entiendo lo que ocurre. Y esto lo he visto en múltiples ocasiones. Esto me llevó a que tuviera que empezar a denunciar esta situación, y tuve que hacer una medida durísima, que en un momento determinado a mí misma me parecía dura, pero separando una cosa que en España se confunde mucho. En España, cuando una persona corrige a otra en plan profesional, la gente nos lo tomamos a nivel personal. Parece que te están hiriendo a ti en tu orgullo, cuando en realidad es una acotación profesional. Entonces terminé diciendo, señor intérprete, esto no es una cuestión personal. Yo contra usted no tengo nada, pero usted no habla el árabe que se habla en Egipto, y está hablando un árabe dialectal, y este señor no lo está entendiendo. Y me decían muchas veces a los alumnos que yo tengo en el tribunal, ¿pero cómo te das cuenta de esto? El lenguaje no verbal lo delata todo. Inmediatamente ves la cara de las personas cuando no se están entendiendo y no se están comprendiendo entre ellos. Y vas viendo los gestos donde se expresan que le está costando seguir la conversación. Esto se complica cuando tienen no solo un acusado, sino cuando tienen 5 o 6 acusados. Y hay un delito de propiedad intelectual o cualquier otro delito de importancia.
y se les acusa de haber copiado CDs o de haber montado un locutorio sin la licencia de Microsoft. Se complica el tema porque tenemos a varias personas que hablan la misma lengua o diferentes lenguas, como me ha ocurrido a mí, y los intérpretes no están coordinados entre sí en el tribunal y además no saben la lengua para la que han sido designados. Esto es un tema preocupante. Esto llevó a que yo hiciera una serie de protestas ante el Consejo General del Poder Judicial y a todos los estamentos con los que trabajamos, la abogacía, la fiscalía y tal. Este tema no se oye, la justicia no está preparada. La gente considera que este no es su problema. Los jueces consideran que este no es su problema, es decir, a mí me tienen que dar un buen intérprete, yo no estoy aquí para arreglar este tema, que lo resuelvan porque no es mi problema. Pero este tema es nuestro problema, porque es el problema de las garantías, de cómo garantizamos los derechos de las personas y cómo ofrecemos un estándar de calidad en el momento en que celebramos un juicio. La directiva comunitaria va a ser desarrollada por otra ponente. Yo solamente voy a decir algunas cosas. Hemos avanzado algo poco, muy poco. Yo personalmente, en la medida en que he ido descubriendo la importancia de la lengua, soy muy cuidadosa en mi tribunal, pero no hemos avanzado lo suficiente. Por ejemplo, algunos retazos que os puedo dar. Nosotros tenemos la costumbre, ya que se han instalado las empresas mercantiles para trabajar con nosotros y no nos queda más remedio que trabajar con ellas, luego diré hacia qué tipo de alternativa voy yo, o el grupo que estamos trabajando en este tema, cómo vemos que tendría que hacerse la contratación en España. Estamos obligados a pedir un intérprete a través de la empresa mercantil. La empresa mercantil que tenemos en España es Seprote, si tú trabajas en los juzgados de Madrid, si tú trabajas en la Audiencia Nacional, es Ofilingua. Pero tú estás obligado a pedirle el intérprete a esa empresa y tú no sabes quién te va a venir, con lo cual tú te puedes encontrar en un juicio importante donde de repente aparece una persona que no domina la lengua, en doble sentido. Puede hablar bien la lengua, pero su lengua, porque puede hablar bien el inglés o el árabe o el francés, pero no habla el castellano. Ya tenemos un problema. O puede hablar bien el castellano, entender las preguntas, pero tiene dificultad a la hora de hablar la lengua de la persona a la que hay que atender. Y esto se detecta inmediatamente. Entonces, este tema plantea obviamente un conflicto de indefensión gravísimo, porque si el magistrado no se da cuenta de que esto está ocurriendo, hace todo el juicio con un intérprete deficitario, donde el intérprete y el acusado van hablando entre ellos lo que pueden y van saliéndose, diríamos, van haciendo el juicio con el nivel que entre ellos pueden entenderse, pero no con la interpretación que debería darse al ciudadano de una sociedad democrática. Y se plantea el tema porque, vamos a ver, la directiva comunitaria plantea un tema que es importante y es, la directiva comunitaria nos dice que los documentos más importantes del procedimiento tienen que estar traducidos antes de citar al acusado de lengua que no sea la lengua materna del país de origen. Eso no lo hacemos jamás, no lo hemos venido haciendo jamás y no sé si lo vamos a llegar a hacer a pesar de la directiva comunitaria. No sé si este país va a invertir dinero para que esos documentos se traduzcan y la persona cuando viene al tribunal sepa de qué tiene que hablar y cuál es su interpretación. Pero el acusado sobre todo tiene derecho a conocer esos documentos. La situación actual es que la persona viene acusada, se ha entendido con el abogado como ha podido. En Almería la situación, por ejemplo, es dramática. ¿Cómo viene la gente de las pateras y luego cometen algún delito? ¿Y cómo llegan a los tribunales? Y los abogados de Almería hablan con ellos como pueden, que son realmente a veces posturas heroicas, de cómo tratan de entenderse a través de señas, de gestos, de dibujos con los acusados, que vienen acusados a lo mejor por un delito de atentado a la autoridad, porque han ido a la calle, el policía le ha pedido la documentación, ha habido una pelea entre ambos y ya se ha creado un conflicto. Y vienen al tribunal con 4 notas, como han podido entenderse con su cliente. Y a partir de ahí llega el intérprete que no sabe nada del conflicto por primera vez y hacemos el juicio. Esto no puede ser. Esto tenemos que entender que esto no puede ser. Yo siempre le pongo a los alumnos de Derecho, cuando vienen, el mismo ejemplo. Tú te vas de vacaciones a cualquier país de Asia donde se trafica con droga.
Tailandia, donde en un momento determinado ha habido unos alijos de droga constantes en los aeropuertos. Y por casualidad te meten a ti, mira por dónde, una bola de cocaína en tu maleta. Y tú la llevas cerrada y no te has dado cuenta. Pita el aeropuerto antes de salir y te encuentran en la maleta una bola de cocaína. 8 años de petición de cárcel y tú estás en Tailandia. Con una estructura judicial que no sabes de nada, que no entiendes de nada. Y a partir de ahí empieza el juicio contra ti. Y te encuentras que a tu lado te han puesto un intérprete que chapurrea el castellano. ¿Qué tal? ¿Qué inseguridad no sentirás tú sin saber el sistema judicial, sin saber cómo van a intervenir, sin saber cómo va el proceso? Y el intérprete chapurrea castellano. Pero puedo ponerlo al ejemplo más cercano. Tú te vas a la Selva Negra, Alemania, y vas conduciendo con un coche alquilado entre varios, y vais oyendo música y distraídos, y vais a vuestra bola. Y resulta que la policía te viene desde hace un rato siguiéndote, y tú vas cantando y hablando con la gente distraído. Te has saltado el límite de seguridad que en Alemania es sagrado. Los alemanes para esto son tajantes. Te paran el coche y empieza un diálogo con ellos, que no te entiendes y te están diciendo los policías que hace ya más de 2 kilómetros que te están poniendo las luces y tú no has parado. Y que eso en Alemania es desobediencia. Y tú chapurreas como puedes el inglés, el alemán te entiende o no te entiende, quedas detenido, hay que pedir la identidad de las personas y te vas a comisaría. Esto lo hacemos en nuestro país diariamente. Estas son las detenciones que se producen en nuestro país diariamente por parte de la policía, sin entender la gente por qué es detenida en muchísimos casos. Entonces, claro, la directiva comunitaria dice: señor ciudadano de la Comunidad Económica Europea, si usted va a tener un juicio con una persona, lo primero que tiene que hacer es traducirle los principales documentos del procedimiento. Y no da ni dice qué documentos, porque obviamente las directivas comunitarias no se pueden meter ni ingerir en el derecho interno de cada país. Tienen que dar unas directrices genéricas para que cada país acople su directiva a su normativa interna. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que ver si esos documentos fundamentales del proceso, en este caso nuestro del sistema español inquisitivo, es el atestado, es el auto de prisión, por supuesto si existe, es el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, es el escrito de la defensa, pero al comienzo del proceso, él ya tiene que conocer qué acusación, en qué se funda la acusación, si hay huellas dactilares, si hay una diligencia de reconocimiento en rueda, si hay una pericia por la que se determina su participación en los hechos como autor, o como cómplice, o como cooperador, tiene que saber. Y esto significa que el intérprete también tiene que saber las normas procesales básicas y el lenguaje y el glosario jurídico para poder entenderse con el acusado o la víctima. Porque si no, en el tribunal no va a comprender tampoco la interpretación. Cuando la gente empieza, es lógico que en un momento determinado cambien palabras. ¿Esto que decís vosotros es una omisión o es una estrategia? ¿Cómo suplo esta estrategia? Pero depende de qué delito se puede suplir o no una omisión, o un olvido, o una palabra que no entiendes. Pero en determinados discursos, el uso correcto del lenguaje es trascendental. Por ejemplo, me acuerdo un juicio con una intérprete de chino, Lin, a la que aprecio un montón, y que es una intérprete buena, pero falta profundizar en lo que es a veces la terminología jurídica. Para nosotros no es lo mismo, para el mundo de la delincuencia juvenil no es lo mismo un punzón que un estilete, que una navaja, que un cúter, que una cuchilla de afeitar. No es lo mismo. Y no es lo mismo que tú te dirijas con un instrumento de esta índole a la víctima para hacer un robo y que suplas punzón por otra palabra que a ti te parece similar, o que la uses de forma correcta. No es igual, porque muchas veces la calificación jurídica de los delitos depende de ese instrumento que precisamente se está utilizando y de cómo se ha hecho el delito y de la importancia de ese instrumento potencial para la víctima, para crear en un momento determinado un temor a la víctima. Esto es importantísimo. Pero es también importantísimo, como habéis tocado, en los temas de delitos sexuales. Aquí el tema de la interpretación, de verdad que yo sufro por este tema. Es terrible. Lo primero, en justicia no sabemos interrogar a los menores. Esto ya es un déficit que nosotros arrastramos. Cuando tú tienes un menor que ha sido abusado por malos tratos,
ha sufrido abuso por un maltrato o ha sufrido un abuso sexual por un adulto. Esto se da bastante en casas compartidas, de pisos compartidos, donde la gente de la miseria viene a los países que son de Europa a poder vivir y comparten pisos y habitaciones entre ellos. 4 o 5 habitaciones entre ellos. Muchas veces hay una ecuatoriana y su hija. Bangladesh, otra habitación. Otra habitación, una persona árabe. Las personas salen fuera a trabajar. El de Bangladesh se queda dentro de casa. Crea relación con la madre de la niña. La madre de la niña se tiene que ir a limpiar. Como el de Bangladesh aún no tiene trabajo, se queda en casa. La niña tiene 12 años. La niña es ecuatoriana. La madre se va, por la mañana se van todos a trabajar. La niña se tira muchas horas en los tiempos de vacaciones, cuando no va al colegio, con la persona de Bangladesh. En un momento determinado hay un abuso sexual. Porque en estos países asiáticos la concesión de la sexualidad es diferente, pero sobre todo esto es un hecho muy común, muy común. Y no será la primera vez que se crean conflictos entre comunidades por violaciones de menores o de mujeres. Esto es muy común. ¿Cómo se hace en justicia la declaración de esa menor? Tendría que hacerse por un psicólogo especializado, que fuera el que dirigiera las preguntas. Nosotros en un sistema de cabina estamos viendo y oyendo la conversación, pero solo el psicólogo especializado toma las preguntas a la persona que ha sufrido ese abuso sexual y hace una entrevista y llega a unas conclusiones. Aquí no. Aquí el policía le dice a la madre que traiga a la niña y él es el primero que indaga y le hace unas cuantas preguntas a la niña y a la madre y crean y confesionan un atestado. Pero la madre, antes de ir al policía, ha hablado con la trabajadora social, que ha dicho que eso es gravísimo, que venga para acá tu hija, que tengo que hablar con ella, y le hace otras preguntas. Con lo cual, cuando llega la policía, la niña tiene un relato del trabajador social o la trabajadora social, otro relato que se construye con el policía y nos viene después el atestado. Y en la guardia, el forense dice, yo no estoy capacitado para esto, puedo hablar con ella, puedo ver simplemente la exploración si ha tenido un maltrato físico, pero no tengo una capacidad para saber realmente qué ha ocurrido. Pues nos constituimos ceremoniosamente en sala o no sala, estamos en una habitación, en un despacho con la menor, la fiscal le hace preguntas, el abogado le hace preguntas y el juez le hace preguntas. Y en estas condiciones vamos a un juicio por abuso sexual donde el señor es de Bangladesh y ha permanecido ajeno a toda esta forma de interrogatorio y no tiene un documento donde se ha explicado cuál es la base de su acusación y por qué. Y este relato está construido de forma dispersa a través del procedimiento porque se ha construido un atestado con un relato de la policía que recoge a su vez el relato de la asistencia social, que se traslada posteriormente al juzgado de instrucción y cuando llega al juzgado de lo penal está completamente diluido en el procedimiento a través de conversaciones repetidas de la menor delante de los adultos, sin ningún profesional de la conducta que ha llevado a cabo ese interrogatorio. ¿No sabéis qué trabajo me cuesta a mí llegar a la verdad en estos temas? ¿Y cómo se pasa cuando tú ves a una menor de 12 años? Ya me ha pasado en 2 ocasiones, una ecuatoriana, otra era de Bangladesh. ¿Cómo se pasa cuando tú tienes a una menor que te puede estar diciendo la verdad, pero una verdad que ya también está parte aprendida, parte evidenciada? Y no tienes un estudio. Y tú tienes a una persona de otro idioma con el que tampoco te puedes entender de una manera directa, porque al de Bangladesh tienes que utilizar el intérprete de bengalí, salvo que quiera hablar urdú. ¿Por qué a lo mejor quiere hablar urdú aunque hable bengalí? Porque mañana la comunidad que vive en Lavapiés de Madrid, donde están todos los de Bangladesh, se va a enterar que él ha violado o ha metido la mano o ha abusado de la menor del piso en el que vive. Porque el intérprete no es profesional y el intérprete va a ir a la comunidad donde viven ellos y lo va a alargar. Y esto lo sé por los propios intérpretes, que me piden, por favor, ¿se le puede tomar declaración en urdú para que no se traslade todo lo que se diga a la comunidad? En fin, el tema es bastante complicado. Cuando los asuntos ya son de violación o delitos de mayor alcance que se celebran en la Audiencia Nacional, el tema también es grave. Entonces la directiva comunitaria, preocupada por lo que pasa en los países, realmente ha dicho, vamos a poner un poco de orden. Querían poner más orden, pero es imposible porque los estados no se ponen de acuerdo. Por lo menos traducción de documentos. Pero no solamente basta con esto. No basta con esto. El otro día tenemos el asunto campeón y tenemos ese tema que todo el mundo sabe de la intérprete de inglés que tuvo que hacer la interpretación de un médico alemán que depuso en inglés, porque hablaba de literatura científica, de medicina.
Cuando yo vi que a la intérprete la echaron del juzgado, una compañera mía que estaba en Macrosala, abajo en el edificio de Madrid, y que tuvieron que suspender la sesión, dos sentimientos. Por una parte me alegré, digo, lo tenéis merecido. He hecho reuniones con vosotros, os digo la importancia de este tema, no le dais importancia al tema, la primera en la frente. Tenéis un macrojuicio, estamos en el punto de mira de toda Europa, y resulta que esta intérprete falla, vale. Y luego el segundo tema. Pero ¿cómo es posible que un magistrado, con un asunto que tiene 12 tomos, con una cantidad de implicados tremendos, con una pericia tan compleja, con un tema de medicina tan específico, no cita a la intérprete previamente y le dice, señora intérprete, usted va a trabajar en este juicio como intérprete de un médico que va a deponer en inglés? Problema, literatura científica, artículos de última hora, un informe que tengo previo de él, y además tenemos aquí un problema serio porque lo que se está tramando es esto. Tiene que prepararse el intérprete, el glosario, ¿o no os parece? ¿Entro yo a quirófano acaso sin leerme la historia clínica? No. Y entrando con la historia clínica leída, ¿me puedo encontrar al abrir cuando voy a operar algo imprevisto que no tenía ni por remota idea que me podía ocurrir? Obviamente. Los médicos todos los días se enfrentan a este tema. Pero si yo entro a un juicio, ¿me entro sin ver la carpeta de qué va? Sin leerme el esquema del procedimiento. No digo la lectura de todas las declaraciones, un esquema básico de lo que ha ocurrido ahí. A la primera, un delito contra la hacienda pública, temas de estafa, de importancia, de apropiaciones indebidas, o una simple un delito contra la hacienda pública. Letrado de la defensa, señoría, prescripción. ¿Prescripción por qué? Ha prescrito el delito por esto, por esto y por esto. Y yo como un idiota me pongo a mirar los folios, pero ¿de qué fecha? ¿En qué folio? Tal. Esto es común en los jueces, ¿sí? Empiezan así, pum, 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 a dar vueltas a los folios. Pero por favor, vamos a ver un poco de orden. Esto es la misma sensación que puede tener un intérprete que viene a pelo al tribunal. Tenemos la gran suerte de que trabajamos con intérpretes que afortunadamente en lo que es los delitos de calle, de todos los días, de base, se lo tienen triado y lo hacen muy bien. Y si no lo hacen bien, en mi tribunal suspendo y busco a otro. Pero quiero decir, se entienden con el glosario que tenemos realmente entre nosotros. Pero cuando la interpretación requiere conocimientos específicos, no puedes improvisar. Entonces, os voy a decir básicamente cómo yo funciono. Si yo tengo un asunto gordo, primero, yo leo siempre los hechos que son objeto de acusación antes del juicio, aunque sea algo de todos los días. Empezamos el juicio por una acusación que se sostiene contra fulanito. Estoy mirando al intérprete. Y el intérprete ya me estoy dando cuenta que va siguiendo comba. Ahí hay dos cosas también que quiero matizar. Cuando la persona es muy humilde, por ejemplo, la gente de Senegal, la gente que viene de los países de África, que toda la lectura de los hechos literal le supone un sacrificio, un esfuerzo, en ese caso, con Abdul ya hemos llegado a un entendimiento donde él simplifica. Él dice, tienes la acusación de este día, de estar en la plaza en este día, porque te han cogido vendiendo CDs falsificados. Y le da la información básica, porque comprendemos los dos que la literalidad a él no le funciona. A determinada gente no le funciona, porque lo vuelve loco. Porque le empiezas a hacer una literal que él no comprende de una retahíla de cosas que lo meten los fiscales, a veces incluso mal redactadas. Entonces, yo siempre llamo al intérprete cuando hay asuntos de importancia. Le hago una comparecencia, porque no tenemos contrato de confidencialidad. Le hago una comparecencia. Le digo, mañana, el primer aviso a la empresa, necesito el intérprete de inglés, de chino, de árabe, dialectal, de lo que sea. Y si es de árabe, distingo árabe dialectal, otro tipo de árabe, porque si no, viene uno que no sabe, lógicamente, y se mete a la puerta. Le hago una comparecencia y le digo, usted va a ser intérprete mañana o pasado en este juicio, o dentro de una semana, normalmente uso más tiempo. Y le vamos a dar los datos del procedimiento. Se va a sentar en esta mesa y va a ver tranquilamente el procedimiento. Le voy a decir exactamente cuál es el debate. Usted tiene que mirar la página tal, que es el escrito de calificación del fiscal. Este señor tiene un abogado que plantea este tema, pero quiero que mire el informe que hay aquí, este informe y este informe, para la defensa de este chico es determinante. Y el atestado. Entonces, él lo ve, pero si tiene alguna dificultad, porque ya hay bastante material, le digo, de lo que usted quiera me pide fotocopias. ¿Qué manía tenemos los de justicia de no dejar ni una fotocopia? Como si esto fuera un cortijo, pero que no es tu cortijo. Pero Dios mío, por favor, vamos a ver, están los pobres muchas veces 4 horas
en la mesa tomando nota, digo, ¿pero qué hace? Estoy en juicio, salgo. No, es que el intérprete está tomando nota, me dice la funcionaria, nota de nada. ¿Qué documento necesita? Si hace fotocopia del documento, se lo lleva y él tranquilamente en una semana se lo prepara. Y viene al juicio y lo guarda, porque ha preparado su trabajo. Bien. Prepara el procedimiento, se le dan los documentos, pero os insisto, como no hay contrato de confidencialidad, le tengo que recoger una comparecencia diciéndole que va a venir, que va a participar, que le voy a dar los documentos y si hace fotocopia le digo que es documentos. Y le digo que no puedo sacar información fuera. ¿Por qué? Porque en un tráfico de drogas, un intérprete que una semana antes haga una llamada, Canadá, a un traficante para decirle este tema se va a plantear por aquí, no sé si sabes que hay una prueba de última hora que ha llegado o una conversación telefónica donde tú estás completamente pringado, no sé si tu abogado te lo ha dicho, como ha ocurrido, significa que el intérprete sale imputado. Pero a mí no me preocupa que el intérprete salga imputado, se lo ha ganado. Ese no es el tema. El tema es que no podemos crear estas condiciones para que el intérprete salga imputado. Es que los intérpretes tienen que estar cualificados. Es que ha habido delitos contra los derechos de los trabajadores que se han hundido en policía. Porque el intérprete ha llamado a su colega ruso y le ha dicho, oye, macho, que no sé si sabes que estás pringado en un tema aquí y que van a ir a por ti porque estás contratando gente sin contrato, sin papeles y sin tal y estoy trabajando para la policía y me estoy enterando de que van a ir a por ti. Pero claro, ¿me entendéis? O sea, es que la importancia es bárbara. Entonces, con todo este tipo de temas, yo insisto en que hay una cosa muy importante que nosotros tenemos como función, no solamente jurídica, sino ética. Nosotros tenemos una obligación con la gente más débil del planeta, porque nosotros hemos creado un mundo desigual. Europa no es la Europa de los derechos humanos. Europa fue la Europa de los derechos humanos en un momento determinado, pero la Europa es el G8 o el G7 que está vendiendo armas a África constantemente y a los países de Asia y Oriente Medio, donde más conflicto hay. Luego esto tiene que ver mucho con una falta de derechos fundamentales y de derechos humanos en el mundo europeo. Luego tenemos que quitarnos un poco esto de la cabeza de que Europa es el paradigma de los derechos humanos, aquí no se violan los derechos, es donde más se protegen. Aquí habría mucha tela que cortar en cuanto a derechos humanos. El mismo Guantánamo está ahí como un ejemplo de América, de gente que está ahí sin proceso, que llevan no sé cuánto tiempo encerrados, privados de libertad, sin un juicio justo, los americanos. Es decir, tenemos mucho que reflexionar sobre esto. Entonces yo tengo una gran preocupación por la gente de los países extracomunitarios. Tengo una gran preocupación porque además amo África y Asia y he viajado mucho por África, mucho. Y veo cómo viven, cómo están. Medio planeta no vive. Vivimos Europa y América del Norte. Los demás, los niños de cada 4, uno como mucho tiene chanclas. Y en África he visto que en los países tienen un zapatero que arregla chanclas. No lo había visto en mi vida. Le pone la cinta de goma aquí, se le rompe y la vuelve a arreglar. Los niños cuando juegan se quitan las chanclas y cogen de los neumáticos, se hacen unos trozos de zapatos con unas cuerdas y juegan al fútbol. ¿Pero de qué estamos hablando? Esta gente llega a nosotros. Esta gente la que rastrea en la calle a la policía para presentárnoslo delante del tribunal. A estos son a los que juzgamos por atestados policiales. Porque vamos a ver, con independencia del debate de quién ha de investigar, si el juez o el fiscal en los países democráticos o concretamente en España, ¿qué modelo vamos a seguir? ¿Cuál es la realidad de la vida? La realidad de la vida es que quien decide a quién se detiene y por qué se detiene es la policía. Y si nosotros no tenemos unos controles sobre la policía, si el Poder Judicial no tiene un control sobre la policía, pasarán los casos de corrupción como a veces vemos en los pueblos de Coslada, de no sé dónde, donde se han liado con todos los bares de la zona, hay prostitución, han creado una red de corrupción, cobraban dinero que a su vez daban a empresas, ¿me entendéis? Entonces, la gente más pobre del planeta, tenemos un deber ético con ellos. Tenemos un deber ético de atenderlos. Porque hemos creado esa desigualdad. Porque para que nosotros vivamos bien, se ha caído en Bangladesh la última fábrica, por decirlo de alguna manera, con toda la gente que estaba dentro, viviendo por 35 euros al mes. Haciéndonos la ropa para mango y para no sé qué, que nosotros compramos barata aquí. Y es la segunda, porque Unión Carbide hace unos años, en India, hubo un escape de gas, una fuga radiactiva, y cuánta gente murió en aquel accidente nuclear de India en aquella época. Curiosamente India primero y luego Bangladesh, de los casos que yo recuerde. Esto tiene que ver con cómo hemos construido el mundo de la economía, con la transnacionalización, con las empresas que van a trabajar fuera de Europa. ¿Y cómo se produce? ¿De qué manera se produce? Luego, el nivel de vida del ciudadano se debe de medir por la ética y por los valores humanos. No solamente por el Producto Interior Bruto de un país. Y aquí, los tribunales de justicia tenemos una gran responsabilidad.
Y por eso tenemos la obligación de hacer unos procesos dignos y justos para los ciudadanos, donde los intérpretes son la clave fundamental para entendernos con las personas pobres que vienen a nuestro tribunal, donde con frecuencia los delitos de atentado tenemos que hacer una depuración muy importante, porque constantemente la policía imputa delitos de atentado a la menor que no se entienda con un extranjero, enredada donde pide documentación y a la mínima que no te entregan la documentación o que dice que no la tiene pero la tiene en su casa, hay un rifirrafe, inmediatamente gente sin antecedentes penales acaba detenida por el atentado a Florida. Y esto lo veo yo diariamente, pero no de ahora, lo llevo viendo 30 años. Porque primero fui abogado y me tiré 16 años trabajando en la calle y luego pasé a la judicatura cuando dije esto no puede ser, y llevo otros 15 o 16 años. Entonces tenemos una obligación con esta gente. Y por último quiero decir que yo creo que nosotros deberíamos tener, ya lo han dicho otros foros y nosotros empezamos a trabajar en Madrid con este tema, deberíamos tener un registro de intérpretes judiciales, un registro público, donde los intérpretes estén registrados en ese registro. Igual que están los economistas, los peritos arquitectos, los peritos aparejadores, los tasadores de joyas, en fin, un registro donde las personas estén ahí cualificadas. A ese registro no puede llegar cualquiera. Tiene que ser gente cualificada, con un título. Yo siempre digo traducción e interpretación. No tengo nada en contra de que un arquitecto o un abogado también pueda estar ahí, porque son personas cualificadas, siempre y cuando tengan conocimiento de traducción e interpretación. Y, por supuesto, esto no se puede aplicar a las lenguas extracomunitarias, tenemos el mismo problema. Abdul, por ejemplo, que trabaja francés y Olof conmigo, Abdul es de filología hispánica. Bueno, Abdul es bastante bueno, habla un castellano precioso y está todo el día leyendo a Pío Baroja y a unos y a otros, se cultiva constantemente. Pero si mañana se va Abdul, es posible que se vaya porque está quemado, porque no vive de su trabajo, y se va nuevamente a Senegal, me quedo sin Abdul y yo estoy preocupada porque no tengo a nadie de Olof en Madrid. Y al que tengo de Olof, que lo conozco, va por una bolsa hippie, por los pasillos, pero es un chico que sé que ha llegado hasta cuarto de derecho, pero no tiene traducción e interpretación. Y sé que con ese chico, que me cae fenomenal, no me voy a entender en sala. Y no quiero una persona que no sepa la trascendencia que tienen las preguntas que se hacen. Entonces, ¿podemos exigir un máster a este señor? No, pero si es un señor como el que tengo de bengalí, que tiene una gran cultura popular de la calle, que tiene una gran sabiduría, que ha venido de un país donde ha sufrido mucho, que conoce perfectamente el argot, que sabe perfectamente hacer la interpretación cuando está ante mí, aunque no tenga un máster, a lo mejor me sirve. Me sirve esta persona. Maura me sirve. Me sirve porque es un intérprete que demuestra que cuando está trabajando, sabe trabajar. Y si es un intérprete de chino, muy cualificado, pero no distingue estilete, navaja, punzón y cúter, tengo problemas, tiene que aprender el glosario. A él le tengo que decir, tienes que preparar el glosario. Entonces queremos un registro público, donde estén los intérpretes cualificados, donde estén cualificados y donde accedan al registro con los títulos que se crean competentes por el ministerio correspondiente y que puedan ingresar ahí. Que tengan unas horas de trabajo en los tribunales. El que no lo tenga tendrá que hacer una tutoría. Pero no pueden lanzar a un intérprete de árabe a que vaya aprendiendo con los abogados, que es como han ido aprendiendo los intérpretes que más saben en este país. Porque los abogados le decían, perdona, que esto es un tema de cooperación judicial, que aquí lo que hay es un exhorto, que aquí lo que hay es que te van a tomar declaración tal y cual. La gente va sin saber a lo que van, los intérpretes, sin saber a lo que van, y los abogados le van diciendo, le van enseñando, y esto ha sido un proceso de aprendizaje de los intérpretes nuestros en España. Esto no puede ser. ¿Qué mínimo que haga unas horas de aprendizaje con un tutor en los tribunales de justicia y con unos magistrados que puedan también atenderlos y explicarles cosas cuando ellos tienen dudas y ellos puedan ir viendo y aprendiendo un poco cómo se hace la interpretación? Yo estoy en contra de la interpretación de cabina, pero me explico. Con Anne Corselli se planteó un debate en la Comunidad Económica Europea de la posibilidad de interpretación desde cabina en un sitio, como en medicina, en un sitio centro de Madrid, y tú haces el juicio en Alcalá de Henares y el intérprete está en Madrid. Hassan y yo me he llegado a la conclusión, y sobre todo yo con Hassan viéndolo trabajar, que es mi intérprete de árabe, fantástico, pero él es de traducción e interpretación, licenciado en París, de las primeras promociones, del liceo francés, también de inglés.
La cultura del Mediterráneo no tiene nada que ver con la cultura de los países de Alemania y de los países del frío. No tiene nada que ver. Tú tienes a una persona que está llorando porque se derrumba en un juicio y el intérprete, y tú estás aquí, el intérprete está aquí, y los del Mediterráneo, los que comemos tomate, lechugas, verduras, nos tocamos. Es decir, Hassan dice, tranquilo, y tú tranquilo, ven. Y yo digo, no pasa nada, vamos a ver, ¿qué pasa? Yo y usted se desahoga y tal, un poquito de agua, tal. Tenemos unas pausas, porque sentimentalmente tenemos una empatía con la persona que en ese momento está siendo juzgada. O la víctima, cuando es ella la que se pone en esa situación o en ese trance. Tenemos que tener un lugar en el que los sentimientos puedan aflorar, para que esa persona se tranquilice y pueda declarar, porque de su declaración depende su libertad o su privación de libertad. Si tú haces esta interpretación con un intérprete que está en Madrid, centralizado, y por el picanillo te va diciendo tal o cual, ¿cómo va a ser lo mismo si esa persona se derrumba? Al final, el problema me viene a mí. Y Anne Corsell me dice, nunca, tú nunca. Digo, ¿nunca? ¿Qué te parece un tipo un día de Marruecos absolutamente desesperado, llorando con los dos guardias civiles en la puerta y que no pasaba? Y que tenían que entrar y yo, ¿pero qué pasa? Y unos gritos y unas voces, digo, ¿qué pasa? Dice Anne Corsell, ¿qué pasa? Viene este señor, tú le dices, por favor, señor letrado, váyase al calabozo con el acusado, bajen, hablen entre ustedes y dentro de 10 minutos son ustedes ya tranquilizados. Digo, ¿cómo? Digo, eso no lo cabezan aquí en nuestro país. Y digo, no, vamos a ver, nosotros somos latinos, esto así no se resuelve aquí. Ni la voz se va ni se mete solo en la celda, ni se pone y dice que es de oficio y que él no baja, que usted le da una torta, que él no se importa con el cliente y que no. Pero es que el intérprete que tenemos, cuando el árabe se ha puesto así, fuera de sí, de esas veces que está una persona desesperada, que dice que le ha pegado a la Guardia Civil, llorando y dando patadas en la puerta, el intérprete está ahora en la esquina y yo le hago, señor intérprete, y él dice, porque le daba miedo acercarse a él. Y tengo yo que salir con la toga puesta, pequeñaja que soy, salir, ¿qué le pasa aquí? ¿Qué ocurre? La Guardia Civil, no, ¿qué dice? ¿Pero usted qué le pasa? Tal y cual, quítale las esposas, me han pegado tal y cual, vamos a tranquilizarlo, un poco de agua, ¿pero qué es lo que ocurre? Tal. O sea, yo estoy como una bruja, pero ¿me entendéis en qué situación te encuentras? Porque esto no hay un protocolo de actuación cuando esto ocurre. Y la solución de los alemanes, de los países nórdicos, a nosotros no nos vale, os digo que no nos vale. Entonces tienes que crear un espacio, tienes que dar un parón, tienes que decirle al médico forense que suba, a ver qué le pasa, que está muy nervioso, que lo vea, si hace falta que le dé un calmante, si podemos celebrar el juicio lo hacemos, si no hay que suspenderlo. Pero todo esto va surgiendo en los tribunales de justicia. De ahí que nosotros pensemos que la formación del intérprete se tiene que hacer dentro de los tribunales de justicia. Un intérprete se forma cuando llega por la mañana, a las 9 de la mañana, juicio en el 24, te toca no sé qué, propiedad intelectual, robo con violencia, el de árabe, pum, al otro juicio, tal y cual. Ay, uno que estaba previsto que no han llamado al intérprete, que te vayas porque resulta que hace falta tal, pum. Ahora hay un exhorto y anda, y este exhorto y ahora no sabemos si no tenemos intérprete, ¿y cómo le tomamos declaración? Vete abajo, ayúdale a los del 11 que tienen... ¿Me entendéis? El intérprete se va formando y se va haciendo en la casa. La Administración de Justicia no quiere invertir en tener personas contratadas dentro de la casa. No digo yo que todos los intérpretes pasen a ser funcionarios, pero hay que luchar para que haya una plantilla, porque estoy hablando de delitos y de cosas sencillas de un tribunal sencillo. Pero un tribunal sencillo donde a veces tengo un delito contra los derechos de los trabajadores y hay 11 imputados, de los cuales 3 son extranjeros. Un tribunal sencillo donde a veces hay un delito contra la propiedad intelectual y hay 4 imputados, de los cuales 3 son extranjeros, con lenguas muy raras, Bangladesh, el bengalí, el árabe dialectal, lo que sea. Entonces, este es un tema muy importante. En la Audiencia Nacional, la violación de derechos es sistemática y es notoria. ¿Por qué? El último tema de los piratas de Somalia, estaba el capitán de barco, me parece ese día, declarando, llorando. El acusado estaba detrás, era un negrito jovencito detrás de él. El intérprete no está nunca a su lado, pero le dice a la magistrada, usted, señor intérprete, cuando este acabe de declarar a este señor, usted le hace un resumen y se lo dice a él, se lo dice para que se entere un poco de qué va la cosa. Esto es diario, lo transmiten en televisión. Yo digo, pero Dios mío, qué vergüenza. Que una magistrada de una audiencia nacional, que un magistrado de una audiencia nacional. Vamos a ver, en la Audiencia Nacional hay un conflicto muy grave con esto. En la Audiencia Nacional hay un conflicto muy grave porque la gente es metida en la pecera. Y el árabe
sobre el que ya se ha quedado un gran tabú, porque el americano clérigo dice que hay que quemar el Corán, aunque es un país donde se defienden los derechos fundamentales, está en la jaula, con otros dos árabes. Y cuando declara, el primero declara y hace su interrogatorio, las partes hacen su interrogatorio. Pero después se va a la jaula. ¿Hay un sistema de comunicación por cabina entre el intérprete y el que está en la jaula? Jamás, esto no existe, lo dice. Tema de pinganillos, se mete en la jaula, habla con los otros dos árabes, ellos hablan de su tertulia, el juicio se va haciendo, y al final sale el árabe, lo vuelve a parar y dice: ¿tiene usted derecho a la última palabra? ¿Quiere decir algo más? ¿Algo que le llame la atención, que quiera decir después de la prueba? Sistemático. Puede ser majos, puede ser progresista, sistemático. Esto no puede ser. Esto no puede seguir así. Esto tiene que concienciarse la judicatura, la fiscalía, los abogados, de que esto no puede ser. Cuando un abogado quiere luchar para que su cliente se quede en España, no sea expulsado, entra en la sala y me dice: mi cliente habla. Digo: ¿así? ¿Qué pasa con el cliente? Empezamos la conversación y veo que no habla. Le digo: letrado, usted tendrá que pelear por si expulso o no al extranjero. En sustitución, la pena de prisión, sustitución por expulso. Tendremos que discutirlo, pero técnicamente y con garantías. Pero no a costa de sacrificar a su cliente. Su cliente le pongo un intérprete porque no habla bien el castellano. Y podrá llevar así 10 años. Y usted me da el certificado del documento, lo que quiera, pero no sacrificando al acusado. ¿Me entendéis por qué? Lo que hace, para justificar que lleva arraigo, dicen los abogados que mi cliente habla, no habla, y entonces se hace todo el juicio sin que él tenga un intérprete a su lado. De manera que hacemos una pantomima, él hace una pantomima, le hace 4 preguntas, como sabe que luego se sienta, y luego es el derecho a la última palabra, yo omnipotente, el letrado, cubro todos los niveles, no pasa nada porque diga un día que mi cliente habla, y no habla. ¿Y yo soy tasativa? No. Y una conformidad tampoco. Llega el abogado y habla con el fiscal. Pactan una pena. Y a partir de pactar la pena, y con eso termino, en un momento determinado dicen: ya está de acuerdo y vamos a llegar a una conformidad. Viene el extranjero y digo: ¿usted está de acuerdo con esto? Le leemos el escrito, lo veo dudar. Digo: mire, esto no es una máquina de picar a gente. Es que si usted está de acuerdo con esto, lo voy a condenar. Vino como un ciudadano y sale como un hombre condenado. Pero con una sentencia firme, definitiva, no se puede modificar. ¿Usted está de acuerdo con esto? A la mínima que veo que no, hago juicio. Y el intérprete es fundamental que esté en este proceso entre ambos. Fundamental que esté en el proceso entre ambos. Entonces, os doy las gracias por el espacio que me habéis creado. Me gustaría mucho que hubiera preguntas, no creo que tengamos tiempo, no lo sé. Y por supuesto, hay muchas preguntas que a mí me hubiera gustado formularos, pero la falta de tiempo me lo impide. Pero si queréis, yo con mucho gusto. Sí, dejamos 5 minutos, un par de intervenciones. ¿Tienes preguntas? Hola, soy Oriana. Yo soy intérprete y soy mediadora intercultural. Y soy la presidenta de la Asociación de la Mujer Argelina. Aquí en Barcelona, yo creo que no tenemos tantos problemas igual que en Madrid. Porque un día, aquí en Barcelona está el tema un poco controlado. Aún voy a explicar qué me pasó un día. Un día me envían a Martorell, a una mujer, una víctima. Cuando llegué, la secretaria me dijo que no podemos porque ya está hecho y lo hizo la vecina de arriba. Lo hizo una vecina que vive arriba, hablaba árabe. Vale. Ya, o sea, quitaron tu lugar y pusieron a una... El abogado dijo: hombre, yo prefiero la intérprete porque falta la comparecencia. Y la secretaria no, ha llegado tarde y no puede ser, porque llegué tarde porque el otro intérprete cerró el móvil y no se presentó. Yo me fui un domingo a las 12:30, llegué tarde porque vivo lejos, y el abogado ya está, se quedó callado, no me fue. Cuando salí fuera encontré la intérprete, que es la vecina, con el pijama y con las zapatillas, hablando con la víctima, y la víctima: que no, yo prefiero intérprete. Y la otra: cállate, que yo soy tu intérprete, así hablando con la mujer. Digo adiós y me fue. Y otra vez, y aquí la policía, lo voy a decir, que las víctimas jamás les piden intérpretes. Quien hace de intérprete a la víctima es
la vecina, la amante del marido, que declara contra la víctima, una persona que pasa por la calle, cuando llegamos al juzgado, la señora, no, ayer yo dije eso. ¿Pero cómo? No fue en la habitación, no en la calle. La otra abogada, no. Ayer en los mozos de Geste fue en la calle. El problema aquí no es del intérprete, ni de ser proteger, ni nada. El problema es que aquí falta, no sé, una coordinación, falta tema económico, y falta muchas cosas. Gracias. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, Pilar. Sí. Antes de nada, gracias por existir. Me quiero la canción. Yo te he escuchado en varias ocasiones, aquí en Alcalá y con Hassan y tal, y es un placer tenerte aquí. Mi pregunta, con todo lo que nos comentas de que hace falta cambiar, que hace falta un registro de intérpretes judiciales, que hace falta, la pregunta es, ¿eso es viable? Y sin querer hacer un speech, te habla un intérprete de juzgados, de, como dicen los de Madrid, de provincias. ¿Bien? Yo trabajo en Badajoz, trabajo en Mérida, que es donde resido, y no voy, por ejemplo, al juzgado de Zafa porque a mi Gerencia Territorial de Justicia me dice que no me pesa pagar el desplazamiento. Y que Gerencia Territorial de Justicia es la que me dice, mándame un intérprete de árabe, y le digo, no hay ni uno solo formado en la comunidad, no hay ni uno solo jurado, o sea, con un mínimo de formación en la comunidad, pero yo te lo preparo para que esté aquí alguien de Sevilla, alguien de tal, para el juicio. Ah, no, toma, un listado de los bazares de Badajoz o de los bazares de Mérida. Sí. O toma un listado de los restaurantes chinos. Y cago con esto. No, llama y mandas al intérprete. La primera vez lo hice. Llamé ni uno. Primero ni uno me conseguí entender por teléfono. ¿Vale? Pero ni uno estaba dado de alta tampoco. Y hablé con gerencia. Ah, no. Tú lo mandas y me pasas tú la factura. O del tipo, trabajas 7 horas en un juicio largo y te llama luego gerencia cuando le pasas la factura. Oye, me harás una rebaja, ¿no? 7 horas te voy a pagar. Desde mi punto de vista, gerencia territorial de Ministerio de Justicia se comporta peor que en las malditas empresas. Bien, entonces mi pregunta es esa. ¿Es viable realmente un cambio? Mira, yo solamente puedo decir una cosa. La realidad solamente se puede modificar si la gente lucha por ella. El lema que había en la Plaza Tají de esta mañana era: no necesitamos gases lacrimógenos, somos gente sentimental. Yo con esto te respondo a lo que tú me preguntas. Mientras que tú te propongas pelear un tema, cuesta trabajo, obviamente. Yo al principio, cuando empecé, estaba sola. Fui a la reunión de profesores para decirle todo lo que sentíamos, Hassan y yo. A partir de ahí, ellos, los decanos, vieron el conflicto, que ya lo tenían muy analizado, pero estaba olvidado. En este momento hay una comisión con los que acabo de cenar hace unos días, de intérpretes que están yendo a la comisaría, a las policías, vamos, a la Dirección General de la Policía, tienen encuentro con el Ministerio, se ha creado una comisión de trabajo para ver cómo se va a abordar la directiva comunitaria. El Consejo General del Poder Judicial, yo hice una queja, tardaba mucho tiempo,